Mis apreciados hermanos, un gusto poder saludarles en este sábado. Que el Señor les bendiga, que su santa presencia esté en sus hogares y que su santa presencia hoy nos acompañe en el estudio de esta lección número 5, que se titula El desarrollo del carácter. Un tema interesante. Vamos a poder hablar bastante de esto, pero me di cuenta que es algo muy difícil de practicar. La mayor lucha, como dice el comentario del pasaje áureo de esta semana, la mayor lucha, la mayor victoria que nosotros podemos tener es sobre nosotros mismos. La lucha contra el yo, la victoria contra el yo. ¿El carácter se puede cambiar? ¿Qué es el carácter? ¿Se puede mejorar? ¿O puede degradarse el carácter? Es una pregunta difícil. Yo creo que a veces una persona es muy difícil que cambie, pero solamente el poder de Dios puede hacer esta obra maravillosa. Porque hay un carácter el cual nosotros debemos alcanzar, y es el carácter de Cristo. Solamente alguien que tenga el carácter similar a Jesús es aquel que llegará hasta el cielo. ¡Wow! Una gran meta. ¿Pero qué es el carácter? Estaba viendo que significaba que es la manera en la cual nosotros reaccionamos habitualmente a alguna situación. Es la forma en la cual nosotros nos caracterizamos al enfrentar algún problema. ¿Los enfrentamos pacientemente? ¿Los enfrentamos con orgullo? ¿Los enfrentamos agresivamente? ¿Los enfrentamos inteligentemente? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que cuando una persona está tratando de alcanzar el carácter perfecto o acercarse al carácter de Jesús, que su carácter sea perdido, encontramos que nuestras cualidades que nosotros pensamos ya superadas, cuando llega la hora de la prueba, para esto son las pruebas, para poder demostrar y ver las cosas que aún nos faltan y perfeccionar este carácter que es el que nosotros debemos llevar hasta el cielo. Pero en el pasaje de meditación de hoy día encontramos algo muy interesante que nos dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, muchas veces es mejor ser paciente que impetuoso. A veces es mejor que frenar que acelerar. A veces es mucho mejor dicho, es mejor pensar que solamente actuar o solamente hablar. A veces nosotros hablamos mucho más rápido de lo que pensamos y no debe ser así. Esto nos llama a que nosotros tengamos dominio propio. El hombre en la humanidad, cuando se ha dejado llevar por la ira, es cuando más daño y aflicciones ha hecho el mundo. ¿Cuánta lucha ha habido por el poder? ¿Cuánta lucha ha habido por la autoridad de gobernar grandes naciones? Poder tener el liderazgo. Pero ¿eso es lo que Dios desea? No. Y termina diciendo ahí también el pasaje, dice: y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es gobernarse a sí mismo que tratar de gobernar quizás un país o una nación. Gran lucha ya es poder tener una victoria sobre nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar y explicar esta semana. Vamos a estar viendo el caso de David. Así que les invito para que juntos podamos repasar toda esta lección y poder compartirla. Quisiera terminar con el párrafo que comenta este versículo, que dice así: ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces no controlamos la ira, pero sí dejamos que la ira nos controle. Y quiero que hoy podamos meditar en esto. Así que, hermanos, les invito para que podamos estudiar esta semana, el día domingo, lunes hasta el jueves. Y vamos a entrar de frente con el tópico del día domingo. Bien, aquí vemos el tema que se titula En sintonía con el Espíritu de Dios.
Cuando nosotros buscamos en la radio una emisora particular, nosotros muchas veces encontramos interferencia, buscamos hasta que no encontramos en la sintonía perfecta, no encontramos ninguna interferencia. Así de perfecta debe ser nuestra sincronía con el Espíritu de Dios, que escuchemos su palabra claramente. ¿Cuán a menudo lo hacemos? ¿Cuándo escuchamos la voz de Dios hablándonos claramente a nosotros? Es interesante ver el ejemplo del joven David. Ahora, en esta circunstancia, se encontraba escapando de Saúl, porque quería matarlo. Saúl veía en David una persona que era superior en algunas cualidades a él, y él no podía soportarlo. Entonces, ¿qué fue lo que él quería hacer? Matarlo, por su ira, por ver que en algunas cosas tenía mayor relevancia, porque pudo vencer a un gigante, porque era más hábil en algunas cosas. Para Saúl esto era una impotencia tremenda, ¿no? Y deseaba matarlo. Y nos encontramos en la situación en la cual él está escapando. Y vemos en el relato del capítulo 23 de Primera de Samuel cómo David pide el consejo de Dios en diferentes ocasiones para poder escapar de la mano de Saúl. Primero pregunta a Dios si debía atacar a los filisteos, y le dice que sí. Luego le pregunta a Dios si debía quedarse en Keila, si es que lo iban a acusar a Saúl para que fuera con él, si era necesario que él escapara. En todas estas circunstancias vemos que él no actuó solo, sino que esperó la respuesta de Dios y actuó conforme a ella. Se dejó guiar por el Espíritu Santo y lo guió para que Saúl no lo prendiera. Y llegamos a una escena particular, que es la escena principal de este día, ¿no? Vemos cómo él siguió paso a paso lo que Dios quería para él. Pero llega el momento en el cual todo es puesto a prueba. Escapando, Saúl llega a una cueva. David llega a una cueva que se estaba escondiendo en el desierto, dentro de las montañas, donde Saúl escuchaba que David estaba, él iba atrás de él. Entonces no había oportunidad, no había tiempo, paso a paso Dios lo guió. Y en una cueva que David estaba escondido, esta cueva entra solo Saúl para poder arreglarse algunas cosas, poder sustentarse a sí mismo, detalles, ¿no?, de su sustento propio. Y en el versículo 4 del capítulo 24 encontramos lo siguiente: entonces los hombres de David le dijeron, como él había entrado solo en la oscuridad, no podía ver a David y su ejército. Entonces era todo un ejército contra Saúl. Le dijeron, he aquí el día que te habló Jehová. He aquí que entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Él dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Qué tremendo, qué ejemplo, ¿no? Saúl estaba en este momento dirigido con su orgullo, con su ímpetu, con tal de matar a David. Pero David en este momento frenó. Dijo, incluso se recriminó a sí mismo el poder cortarle un pedazo de su túnica. Él entendió que él era, de hecho la inspiración aquí en el pasaje nos dice, ¿no? No toques al ungido de Jehová. Este era el mensaje de Dios. Él sabía que tenía la oportunidad de atacar a Saúl, de darle muerte. Y eso era lo que le instigaban su ejército. Pero él no lo hizo. Él en este instante crucial se gobernó a sí mismo
y no atacó al ungido de Dios. Él no hizo su voluntad ni la voluntad de su ejército, sino que la voluntad de Dios. Espero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos escuchar su sintonía y oír siempre su voz claramente. Así que, hermanos, entendiendo este día domingo, vamos también a pasar al día lunes y vamos a invitar en la lección de este día al hermano Michel López. Feliz Santo Sábado para todos mis hermanos. A mí me tocó el día lunes, devolviendo bien por mal. A Isaac Ward, un compositor de muchos signos protestantes, a veces le fastidiaban porque era bajo de estatura. Pero él decía, si yo fuera tan alto, que con mi propia mano tocaría el trono de Dios, esa no sería mi verdadera estatura. Porque la verdadera estatura del hombre es el alma. Y Elena White lo confirma, que la verdadera grandeza es la grandeza moral. Y eso es lo que tenía este héroe de la fe. Héroe de la fe, doble héroe de la fe, David. Porque él no solo mató a un gigante, venció a muchos guerreros, a mucha gente más poderosa de repente físicamente que él. Pero él logró vencer. Pero también él es héroe. ¿Por qué? Porque él dominó su espíritu. Tuvo el corazón como el corazón de Dios. Esto que hizo con Saúl manifiesta una de las verdaderas cosas más grandes en la tierra, la grandeza del alma. Perdonar las ofensas, servir a los que nos están ofendiendo, es algo sobrenatural. Solo se puede hallar en el corazón que está íntimamente conectado con Dios, con el corazón de Dios. Por eso David tiene ese título, un hombre conforme al corazón de Dios. De pocas personas se pudo decir eso. Y él, como decía alguien, yo no tengo auto, pero tengo autodominio. Y de esta historia podemos aprender eso, que podemos aún amar a vuestros enemigos. El amor es primero a Dios, la primera dimensión, luego amor fraternal, y la tercera es amar a vuestros enemigos. Dios quiere que estemos ya en la segunda para poder pasar a la tercera dimensión, porque en la persecución vamos a tener que demostrar el amor a vuestros enemigos. Por lo tanto, los versículos que dicen que podemos aprender de ese acto de David, de misericordiosa sensatez hacia Saúl, Proverbios lo decía, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y el otro versículo que está en Romanos 12:19 dice, amados, no os venguéis a vosotros mismos, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Se cuenta la historia de un médico chino fue raptado. Y cuando estaba raptado, él vio que el jefe de la pandilla que lo raptó tenía glaucoma, problemas. Y él mismo lo operó. Lo trató con mucha bondad, muchos días, dice, estuvo ahí con el jefe tratándole, le demostró una amistad. A las finales, este hombre, esta pandilla, desde el jefe, lo dejaron libre y luego se convirtieron a Dios, porque él era cristiano y le predicó del amor de Dios. Entonces, y podemos entender esas palabras que habla, astos de fuego amontonarás. Podemos decir que el odio se desata en venganza, pero también el amor se venga también, pero de una forma diferente, ¿no? Es un amor, es una venganza distinta, algo original. Si tiene hambre, tú le das de comer. Si tiene sed, lo tratas bien. Y utiliza una metáfora interesante, porque antes, para que el oro sea purificado, le tenían que poner por abajo unas llamitas y también por arriba también, cosa que sacaba la escoria y todo se separaba. En ese sentido, así es la venganza del cristiano. Hace lo mejor posible, le da a las personas, le ayuda, y eso tenía David. Por eso podemos aprender mucho de David. En la pregunta B dice, describe cómo David apeló el corazón de Saúl. 1 Samuel 24, 7 al 15, no podemos leer por el tiempo, pero ahí están los versículos. Apeló, razonó con él, le hizo ver que él no tenía odio en su corazón. Yo creo que Dios utilizó a David para seguir tratando el caso del corazón de Saúl. Fue un medio de gracia que él vio, en David vio
a un Dios misericordioso, compasivo, que todavía lo soportaba. Pero en la pregunta es, ¿qué deberíamos aprender de la cautela de David respecto a la aparentemente cálida respuesta de Saúl a su misericordia? Ahí dice, sé prudentes como serpientes y mansos como palomas. Muchas veces cuando se albergó un espíritu como de Datán a Abirán, generalmente no es fácil que se quite ese espíritu. Cuando las raíces de amargura y que por ellas muchos sean contaminados, dice Hebreos capítulo 12, se mete en una persona especialmente para criticar, y a los siervos de Dios, como dice la hermana Guay, dice la enemistad que alimentan hacia los siervos de Dios, los que han cedido al poder de Satanás, se trueca a veces en sentimiento de reconciliación y favor, pero este cambio no siempre resulta duradero. David se quedó todavía en su fortaleza, él no dijo, el rey cambió, ahora sí me voy con él. Fue precavido, eso también debemos aprender, fue prudente. Entonces ahí tenemos que aprender también nosotros, y también el respeto, ¿no?, que debemos tener a los siervos de Dios. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros y sujetaos a ellos. Esas palabritas a veces no nos gustan. ¿Cómo yo me voy a sujetar a los hombres? Dicen, pero la Biblia nos ordena, ¿no?, a los pastores que están luchando también por obtener el corazón conforme al corazón de Dios. Así que quiero terminar aquí esta partecita recordándole una oración. Señor, muévenos a amar de tal manera que podamos hacer bien a quienes nos han hecho mal, y que de este modo no solo nos reconciliemos, sino los acerquemos a ti. Amén. Que Dios nos dé su gracia y también podemos seguir adelante mirando a Jesús, nuestro Salvador. Que esta sea nuestra experiencia. Amén. Muchas gracias, hermano Michel, por sus comentarios, por su participación. Es increíble poder ver cómo Saúl en este momento entiende lo que David estaba haciendo y llora, comprende, se humilla y reconoce a David. Él entiende que él estaba tratando de hacerle mal, pero David no devolvió el mal, sino que le dio bien por el mal. Hay un pasaje que quisiera leer con ustedes que se encuentra en Mateo 5, 46 al 48, que dice así: ¿Por qué si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? ¿Qué hacen también? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta, esa es la directriz para nosotros, poder seguir el ejemplo de Dios. Ahora vamos a pasar al día martes, el cual será dirigido por nuestro hermano Elías Saldivia. Un saludo para todos nuestros hermanos, para todos nuestros oyentes. Vamos a estudiar el día martes, que lleva como título Más desilusiones. La pregunta dice, ¿qué ocurrió en un momento en que Israel parecía más necesitado de orientación y seguridad? En el libro de 1 Samuel 25:1, la primera parte, se nos relata que Samuel fue llamado al descanso. Dice, Dios llamó al descanso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por las luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. Entonces, justo en el momento que Israel necesitaba más de consejo, parece que él se fue al descanso. Y había un contraste con la actitud que tenía Saúl, dice así. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que había cometido al desear un rey. Dios le había puesto a Samuel como una guía, como el juez que lo iba a guiar en medio de las otras naciones, pero sin embargo ellos pidieron un rey. El pueblo creyó ahora que Dios le abandonaba.
El rey no le parecía sino un poco menos que un loco. La justicia se había pervertido y el orden se había trocado en confusión. La pregunta B: ¿a dónde huyó David después de la muerte de Samuel y qué había en su corazón? Dice que Samuel huyó al desierto de Param. Pero así como el pueblo estaba triste, David también. Había tristeza en el corazón de David y allí fue donde él compuso, dice la nota, el Salmo 120 y el Salmo 121. Y vamos a la pregunta C: ¿cómo fue puesto a prueba el espíritu bondadoso de David en Param? Cuando David fue a Param, había ahí también un hombre que se llamaba Nabal. El relato nos dice que David era el que cuidaba a los pastores de Nabal, era el que cuidaba ese lugar y no permitía que ningún extranjero, no permitía que ninguna persona hiciera daño en ese lugar. Entonces él, sabiendo esto, lo que había hecho, lo que bien que se había portado, él mandó también 10 jóvenes o 10 criados para que fueran donde Nabal y pidieran víveres para su gente, para las personas que él tenía. Pero sin embargo, Nabal no respondió de la misma forma que respondió David. Mientras David se comportó correctamente, Nabal fue una persona muy presumida y una persona que dijo que no conocía a David, y sin embargo, cuando llegaron los informes a David de esta manera, David quería tomar las espadas y quería ir a destruir a Nabal. De esta manera fue probado también el carácter de David, o ese carácter bondadoso que él tenía. Y dice: David y sus hombres habían sido algo así como una muralla protectora para los pastores y los rebaños de Nabal. Ahora a este rico se le pedía que de su abundancia aliviara en algo las necesidades de aquellos que habían prestado tan valioso servicio. Bien podía David y sus hombres haber tomado de los rebaños y manadas de Nabal, pero no lo hicieron. Se comportaron honradamente, pero Nabal no reconoció la bondad de ellos. Que el Señor nos ayude para que podamos poner en práctica las cosas buenas y aquellos errores que cometieron tanto David como Nabal podamos evitarlo. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Elías, por su comentario sobre el día martes. Más desilusiones. Ahora llegaba la muerte de Samuel. Creo que hay muy pocos hombres dentro de las Escrituras en el cual su vida es intachable. Uno de ellos es Samuel. Cuando Samuel fue al descanso, echaron de menos todas sus buenas características: su paciencia, su elocuencia, la dirección, su guía. Todo esto era necesario. Tenía un carácter muy similar al de Cristo. Así también sucedió con Moisés cuando bajó al descanso. En un momento parecía que alguien era rígido con ellos, ¿no? Porque le instaba que hicieran lo correcto, pero ellos no querían hacer su voluntad, no querían hacer la voluntad de Dios. Pero cuando estos hombres bajaron al descanso, se extrañó esa dirección divina, porque Dios actuaba en medio de ellos. Así que, hermanos, tenemos un gran ejemplo de poder seguir, y tengamos siempre presto el oído a escuchar el consejo del sabio. Muy bien, vamos a pasar al estudio del día miércoles y vamos a invitar a nuestro hermano Frank Vitorazzi para que nos haga este estudio. Olá, apreciados hermanos, queridos amigos internautas. Agradeço a Deus por la oportunidad que Ele me concedeu de poder estar aqui com vocês para que juntos podamos estudar o quarto tópico desta lição, uma influência suavizadora.
Todos nosotros generamos una influencia en el ambiente donde estamos, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Pero la pregunta que quiero hacerte, ¿cuál es la influencia que está generando? ¿Es una influencia positiva o negativa? ¿Una influencia que está sumando o una influencia que está restando? ¿Una influencia que está suavizando situaciones o una influencia que está complicando aún más temas que poderiam ser facilmente resueltos? Devemos fazer este autoanálise. David, ele havia instalado em Parã. Ele estava em aquela localidade. E aquela localidade tinha um homem muito rico que se chamava Nabal. A presença de Davi allí beneficiou a Nabal. Por quê? Davi estava com seus soldados. Eles, estando em aquele lugar, protegiam os pastores, protegia o ganado e todos os bienes de Nabal. E chegou um momento que David enviou alguns de seus soldados para falar a Nabal, para pedir alimento, suplemento, para solicitar algumas coisas que beneficiassem a ele e seus soldados. Em realidade, seria como uma retribuição por todo o cuidado e proteção que David havia generado a Nabal e todos seus bienes. E quando os soldados se acercaram a Nabal, hicieron la solicitud y dijeron que David estaban pidiendo suplemento, alimento. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Nabal? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Se burló de David, se negó a ayudar, fue déspota. Y nosotros vemos que los soldados quedaron chasqueados, regresaron a David. Y aquí surge la primera pregunta. Describe a reação de David ante a ingratitud de Nabal. Quando os soldados hablaram a David como Nabal havia respondido, David se airou de gran maneira e dijo: ceñid vuestras espadas. Hoje vamos fazer um serviço muito sério. Vamos ter uma grande destruição em la casa de Nabal. Não vai sobreviver um homem sequer. Vemos que David era um ser humano. David tinha muitas qualidades, já havia desarrollado seu caráter em muitos aspectos, pero em este momento, seu caráter se parecia mais ao de Saúl. E nós outros vemos que aqui ele não foi paciente, não foi tolerante, e ele deixou que o yo hablara mais forte, que a rabia, a indignação tomara possessão de ele. E ele então havia decidido a destruir a Nabal e toda sua casa. Pero, enquanto os soldados estavam regressando para falar com David, um de los siervos de Nabal estava escutando tudo o que estava passando. E quando viu a atitude de Nabal, saiu correndo hacia Abigail, que era a esposa de Nabal, e contou todo o que havia passado. E aqui vem a pergunta B. Como respondeu Abigail, a esposa de Nabal? Quando Abigail escutou o que Nabal havia dito, qual foi a postura de Nabal, ela se entristeceu. Disse: como mi esposo hizo tal coisa? Pero também foi uma mulher que actuou. Viu que seu esposo havia actuado mal e sabia que David era um homem guerreiro. Imaginemos os ânimos de David e de los soldados. Estavam huyendo de Saúl, estavam hambrientos, estavam em situações adversas, de clima, passando frio, calor, estavam tensos. E essa atitude de Nabal ia explotar uma situação muito difícil. E Abigail imaginou que isso poderia ocorrer. E ela tomou uma atitude. Em capítulo 25 de 1 Samuel, vemos qual foi a atitude de Abigail. Tomou luego 200 panes e 2 odres de vinho, e 5 ovejas guisadas, e 5 medidas de grano tostado, e 100 tortas de passas, e 200 panes de higos secos, e los cargou em asnos. E dijo a sus jóvenes: id delante de mí, que yo seguiré luego. Pero nada declarou a su esposo Nabal. Aqui vemos a prudência de uma mulher. Ela estava decidida a tentar, através de sua influência, suavizar a situação. E ela enviou então todos esses alimentos para que pudesse ir delante de ella hacia David
y ella fue luego enseguida, generando así una situación de paz para apaziguar la ira de David. Vamos ver a pergunta C. ¿Qué podemos aprender de Abigail en su encuentro con David? Luego que ella encontró a David, ella se prostró, reconoció el error de su esposo, le dijo que había se portado mal y ella ahora suplicó por misericordia. Nos dice que la piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus acciones. El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Su palabra, sazonada de gracia y henchida de bondad y de paz, derramaba una influencia celestial. Impulsos mejores se apoderaron de David y tembló al pensar en lo que pudiera haber resultado de su propósito temerario. Entonces nosotros vemos que Abigail estaba siendo guiada por Dios y que a través de su influencia pacificadora salvó a su casa, salvó a su esposo y todos los siervos que allí estaban. Evitó una gran desgracia que iba a ocurrir. Que el Señor pueda ayudarnos, pueda bendecirnos, que podamos comprender, que podamos entender que tenemos una gran influencia y que el Señor nos ayude a utilizar esta influencia para el bien, para sumar, para salvar situaciones. Que el Señor pueda siempre estar con nosotros y que podamos seguir el ejemplo de Abigail. Este es mi sincero deseo de oración. Amén. Muchas gracias, hermano Frank, por su explicación. Creo que Abigail tuvo un papel esencial como intermediadora de estos dos hombres. Ella podía haber influenciado de una manera incorrecta, ¿no? Para que quizás por defender a Nabal hubieran ido en contra de David. Pero no, ella pensó, se detuvo, vio que era lo mejor e intercedió en favor para que todo esto fuera en paz. Vemos que Dios estuvo con ella y le guió para que solucionara este gran conflicto. Así que, hermanos, es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Pensar cómo Dios actuaría en nuestra situación. Muy bien, agradecidos estamos por la explicación de este día. También ahora pasaremos al día jueves, el cual tendrá el hermano Juan Guzmán. Apreciados hermanos y hermanas, es una alegría poder compartir la lección para este sábado. Agradezco la invitación que me ha sido hecha de poder compartir lo que corresponde al día jueves. Hemos estado estudiando una lección de la experiencia del crecimiento espiritual de David, y para este día, antes de entrar a considerar los versículos, deseo que meditemos un momento en el Salmo 141:5, donde nos dice así: que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. David, en su crecimiento espiritual, él agradeció la obra que hizo Abigail al aconsejarlo, al orientarlo, al mostrarle un camino mejor que el que él había elegido. En Samuel nos dice que él dice: agradezco a Dios que me ha puesto en mi camino. En pocas palabras, él agradecía haber sido corregido. En la pregunta A dice, al considerar la nota, nos dice así: son muchos los que cuando se les reprende se creen dignos de alabanza, si reciben el reproche sin impacientarse. Pero cuán pocos aceptan la reprensión con gratitud de corazón y bendicen a los que tratan de evitarles que sigan un sendero malo. En el caso de David, a diferencia de Saúl no era muy dispuesto a ser corregido, pero en este caso David sí estuvo. Ahora, en Romanos 5, 3 al 5, nos presenta un aspecto que David, aunque a diferencia de Saúl hizo un juramento, hizo un voto,
en el cual durante ese día nadie podía comer nada, y llegó al punto de, por mantener su voto delante de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, al príncipe Jonatán. Si el pueblo no hubiera tenido en aprecio a su hijo, él lo habría llevado a la muerte. Pero en el caso de David, aunque había hecho un juramento, él estimó que tenía que rectificar. David había hecho un juramento de que Nabal y su familia perecerían, pero ahora veía que no solo era malo hacer tal juramento, sino que sería malo mantenerlo. En Romanos, capítulo 5, 3 al 5, nos habla de la influencia que tienen las pruebas, las dificultades en la vida del cristiano. Le llevan a un mejor crecimiento espiritual. Ahora nos presenta un aspecto que no es de elogiar. Hay un pasaje de la palabra de Dios que nos dice: no sigas a los muchos en su manera de vivir, de ver las cosas. Y en el desarrollo del carácter, David siguió la usanza de los reyes antiguos en algo que no fue para su bien. David ya tenía una esposa, y Abigail, al quedar viuda, él le hizo una propuesta de tomarla por su esposa. Y esto no trajo buenas consecuencias para la vida de David. La nota nos dice así: David se casó después con Abigail. Ya era el marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones de su tiempo había pervertido su juicio e influía en sus acciones. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron gravemente sentidos por David a través de toda su vida. No solamente David, sino también vemos el caso de Jacob, que en circunstancias difíciles, él tuvo que convivir con 4 mujeres. En los hijos él vio las luchas, los celos, los problemas serios. Pero en todo esto el Señor tuvo misericordia y fueron llevados a una mejor comprensión y experiencia espiritual. Que el Señor sea con todos los estudiantes de estas lecciones, que puedan ser un beneficio en nuestro crecimiento espiritual. Es mi deseo de oración. Amén. Muchas gracias, apreciado hermano Juan Guzmán, que el Señor le bendiga. Y es así, ¿no? A veces basta que una cosa suceda para que pueda entrar mucho mal en nuestra vida. Una decisión, algo que no estamos preparados y puede acarrear muchos errores, mucho sufrimiento. Por eso es necesario que nosotros estemos en íntima relación con Dios para cuando llegue el momento de la prueba, estar listos. Hay una frase que dijo Giovanni Panini que dice así: el fuego se puede apagar si no solamente en la primera chispa, después ya es tarde. Una pequeña chispa se transforma en una gran llama. Es interesante ver que solamente al momento que inicia esto se puede solucionar. A veces dejamos pasar mucho tiempo por orgullo, por conflictos, y esto no trae nada bueno. Solamente a veces lo único que puede hacer es agrandar más la llama de la ira, del rencor, de la distancia. Si algo nos debe controlar, debe ser el Espíritu de Dios. Y quiero terminar con un pensamiento. Dice: si quieres ser fuerte, domina la ira. No uses la fuerza para dominar a otros, úsala para dominar tu ira. Que el Señor nos ayude a poder comprender este gran tema. Amén.